Cierra los ojos un momento. Imagina el murmullo del Nilo fluyendo lentamente al amanecer, mientras el sol tiñe de oro las arenas eternas del desierto. Siente el aroma del incienso, la piedra caliente bajo los pies y la voz de los antiguos que aún vibra entre los muros de las pirámides. Hoy viajaremos tú y yo al corazón del antiguo Egipto. No como turistas, sino como testigos del alma de una civilización que nunca murió, solo duerme bajo las dunas. Bloque 1. El nacimiento del Nilo y el despertar de un pueblo. Hace más de 5000 años, cuando los mapas del mundo eran apenas un bosquejo de lo que serían siglos después, una franja de tierra fértil en medio del desierto comenzó a despertar. A lo largo del valle del Nilo, donde las crecidas del río traían vida a los suelos resecos del desierto, surgió una de las civilizaciones más enigmáticas, duraderas y extraordinarias de la historia, el antiguo Egipto. Allí, en medio del calor abrasador y las noches de estrellas infinitas, el pueblo egipcio aprendió a escuchar la voz del río. El Nilo no era simplemente agua, era guía, era padre, era Dios. Cada año sus crecidas marcaban el ciclo vital del país, trayendo consigo el limo fértil que permitía sembrar, cosechar y alimentar a miles de personas. Sin el Nilo, Egipto no habría existido. Pero con él nació algo único, un pueblo que aprendió a domesticar al desierto, a leer los mensajes del cielo y a organizar su vida con una precisión casi divina. Los primeros pobladores, grupos tribales que se asentaron en distintas partes del valle, comenzaron a unificarse alrededor del año 3100 Cristo. Fue entonces cuando el legendario faraón Menes, o Narmer, según otras fuentes, logró unir el Alto y el Bajo Egipto bajo una misma corona, creando el primer estado-nación de la historia. Aquello no fue solo una unión política, fue el nacimiento de una nueva conciencia cultural, una identidad que se mantendría durante más de 3 milenios. A partir de entonces, Egipto se estructuró como una civilización profundamente religiosa, en la que cada aspecto de la vida cotidiana tenía un significado espiritual. La arquitectura, la agricultura, la astronomía, incluso la muerte, estaban ligadas a un ciclo cósmico que conectaba a los hombres con los dioses. Y así, bajo el cielo egipcio, entre rituales, cantos y ofrendas, comenzó a escribirse una historia que aún hoy sigue viva. Bloque 2. Pirámides y jeroglíficos, escribiendo en piedra la eternidad. Uno de los mayores legados del antiguo Egipto fue su obsesión por vencer a la muerte. Mientras otras culturas aceptaban el final como un destino inevitable, los egipcios se rebelaron contra el olvido. Ellos no construyeron simplemente tumbas, levantaron monumentos eternos, no escribieron palabras, grabaron misterios, y en ese intento por vencer al tiempo, nos regalaron las pirámides y los jeroglíficos. Las pirámides no eran simplemente estructuras funerarias, eran máquinas espirituales. Cada piedra, cada ángulo, cada orientación tenía un propósito simbólico y funcional. Las más imponentes, como las de Giza, especialmente la Gran Pirámide de Keops, siguen desconcertando a los ingenieros modernos por su precisión matemática y su tamaño colosal. ¿Cómo fue posible que sin grúas ni tecnología moderna se levantaran estas montañas de piedra con tal exactitud? La respuesta no está solo en la ingeniería, sino en la fe. Los egipcios creían que el faraón, al morir, se unía con el dios Ra y viajaba por el cielo eterno. Pero para lograrlo su cuerpo debía estar preservado, su alma debía ser guiada y su memoria protegida. Por eso, junto a los cuerpos momificados se colocaban amuletos, alimentos, barcas sagradas y sobre todo se escribían los textos funerarios, verdaderos manuales para cruzar al más allá. Estos textos estaban redactados en jeroglíficos, una escritura sagrada que combinaba símbolos fonéticos con signos ideográficos. Aprender a leerlos era privilegio de unos pocos, los escribas. Ellos eran los guardianes del conocimiento, los bibliotecarios del alma de Egipto. Gracias a ellos conocemos hoy los nombres de los dioses, las plegarias de las madres, los contratos de los agricultores, las biografías de los faraones y los sueños de los humildes. Porque en Egipto, hasta los más sencillos querían ser recordados y sabían que la única forma de no morir era ser escrito.
La piedra hablaba y aún hoy lo hace. En templos, tumbas y obeliscos, los jeroglíficos siguen susurrando historias que esperan ser descifradas por nuevas generaciones. Y cada vez que uno de nosotros los lee, aunque sea en traducción, Egipto vuelve a vivir. Bloque 3. Los faraones y hijos del cielo, guardianes del pueblo. En el corazón del antiguo Egipto no solo latía un pueblo, latía un dios encarnado. El faraón no era simplemente un rey o un líder militar, era la manifestación viva de lo divino en la tierra, el nexo entre el cielo y la humanidad. Su palabra era ley, su rostro, símbolo y su vida, una leyenda escrita mientras aún respiraba. Uno de los más enigmáticos fue Keops o Khufu, quien vivió hacia el año 2600 a.C. y ordenó construir la Gran Pirámide, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sobrevive. Aunque sabemos poco sobre su personalidad, su obra habla por él. Una pirámide tan precisa que siglos después aún se debate si fue construida por hombres, dioses o ambos. Mucho más visible en los registros históricos fue Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande. Reinó durante más de 60 años en el siglo XIII a.C., liderando campañas militares exitosas, firmando tratados de paz como el famoso acuerdo con los hititas y embelleciendo Egipto con monumentos, estatuas y templos. Su imagen multiplicada en Abu Simbel, sus inscripciones en cada rincón del Nilo y su momia perfectamente conservada son testimonios de un hombre que entendió que gobernar era más que mandar, era dejar una huella indeleble. Y luego está Tutankamón, el joven faraón que ascendió al trono siendo apenas un niño y murió con apenas 18 o 19 años. Durante siglos su nombre fue casi olvidado, hasta que en 1922 el arqueólogo Howard Carter descubrió su tumba intacta, con todos sus tesoros, su sarcófago de oro macizo, su máscara funeraria y los misterios de una vida breve pero poderosa. La tumba de Tutankamón revivió la fiebre por Egipto y demostró que incluso los más jóvenes pueden iluminar la historia. Cada faraón representaba un ideal. Algunos eran guerreros, otros sabios, otros constructores, pero todos compartían una misma misión: mantener el orden del universo, el Ma'at, el equilibrio sagrado entre caos y armonía. Porque para los egipcios gobernar no era una cuestión política, era una responsabilidad cósmica. Bloque 4. Ciencia, salud y estrellas, el saber que tocaba el cielo. En una época en que muchos pueblos aún luchaban por sobrevivir, Egipto ya exploraba los misterios del cuerpo, del alma y del universo. Lejos de ser una civilización primitiva, los antiguos egipcios fueron científicos, médicos y astrónomos adelantados a su tiempo. Su conocimiento no era experimental como el de los griegos, sino empírico, simbólico y espiritual, pero no por ello menos efectivo. Todo estaba relacionado: el cuerpo humano, los ciclos celestes, las enfermedades, los dioses. La medicina egipcia es una de las más antiguas documentadas. Los papiros médicos como el de Evers y el de Edwin Smith muestran tratamientos para fracturas, enfermedades digestivas, ginecológicas, oftalmológicas y hasta neuroquirúrgicas. Sabían usar plantas medicinales, técnicas quirúrgicas rudimentarias y conocían la anatomía a través de la práctica de la momificación. Su cosmovisión consideraba que el cuerpo debía estar en equilibrio, y cuando ese equilibrio se perdía, la enfermedad surgía como una manifestación espiritual y física. Además, Egipto era una civilización astronómica. Observaron los cielos con rigor, registraron los movimientos de las estrellas, de la luna, del sol, y gracias a ello crearon uno de los calendarios más precisos de la antigüedad. 365 días divididos en 12 meses, de 30 días y 5 días epagómenos. Este calendario no solo guiaba la agricultura, sino también los rituales y la vida civil. Sus templos estaban alineados con los solsticios, sus pirámides con constelaciones como Orión, y sus sacerdotes podían predecir las crecidas del Nilo observando Sirio. El conocimiento egipcio era práctico, místico y simbólico. No buscaban separar la ciencia de la fe, sino entender que todo tenía una causa superior. Así, su sabiduría sobrevivió miles de años, inspirando a griegos, romanos, árabes y a nosotros. Cada vez que miramos una estrella y nos preguntamos por su sentido,
Cada vez que tratamos de entender el alma humana, estamos, sin saberlo, repitiendo una pregunta que ya se hicieron los egipcios. Bloque 5. Un legado eterno. ¿Qué nos sigue diciendo Egipto hoy? Han pasado más de 3000 años desde el esplendor del antiguo Egipto, pero su voz no se ha apagado. Cada vez que se descubre una tumba, cada vez que se traduce un jeroglífico, cada vez que alguien se asombra ante una estatua colosal, Egipto renace, porque su legado no fue solo material, fue espiritual, cultural y profundamente humano. Egipto nos enseñó que la historia no se mide solo en guerras o conquistas, sino en creencias, arte, ciencia y amor por la eternidad. Nos mostró que el ser humano puede aspirar a tocar el cielo con piedra, que puede vencer el olvido con palabras talladas y que puede buscar la armonía en medio del caos. Sus dioses, sus mitos, sus enseñanzas siguen inspirando a escritores, arquitectos, místicos y soñadores. Porque Egipto es más que un pasado glorioso. Es un espejo del alma humana, con sus luces y sombras, sus preguntas y silencios. Y tal vez, al mirar a Egipto, no estemos solo viendo ruinas antiguas, sino el reflejo de quienes podríamos llegar a ser si recordamos lo esencial: que somos polvo de estrellas, herederos de sabiduría milenaria y constructores de eternidades. ¿Y tú? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Qué historia escribirán de ti dentro de 3000 años? Tal vez no construyas pirámides ni escribas jeroglíficos, pero cada acto tuyo, cada palabra, cada amor, también es piedra que edifica un mundo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla, a suscribirte y a seguir explorando los misterios que nos unen como humanidad, porque el pasado no está muerto, solo espera que alguien lo despierte. Hasta la próxima, y que el Nilo de tu vida siempre fluya hacia la luz.